Dejó los formularios sobre la mesa con mi nombre ya escrito en el campo de titular. 3 meses sin pagar su parte de la renta, y ahí estaba con su pluma en la mano, diciéndome, solo falta tu firma. ¿O también vas a necesitar pensarlo? Respondí, dame hasta mañana. Al día siguiente entré al banco antes de entrar a la oficina. En 40 minutos, su acceso fue revocado. Los $2,340 quedaron transferidos solo a mi nombre. Bloqueé su acceso al Wi-Fi. Cancelé el contrato de luz a su favor. Empaqué en silencio mientras él estaba en el gimnasio y dejé una carta sobre la almohada. Esa noche intentó pagar el café y la tarjeta no respondió. Eso apenas era el comienzo. Me llamo Valeria. Tengo 31 años y trabajo en logística para una empresa de distribución regional. No soy dramática por naturaleza, soy la clase de persona que lleva una carpeta de recibos en el teléfono y revisa el estado de cuenta cada lunes por la mañana. Me gano bien la vida, sé lo que cuestan las cosas y, si algo no cuadra en los números, lo noto antes que nadie. Eso me salvó. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Pero también me tardé más de lo razonable en usarlo, y esa parte todavía me cuesta contarla. Daniel tenía 30 años cuando nos conocimos en una reunión de trabajo de un conocido común. Era carismático de una manera que se siente escasa, el tipo de persona que recuerda tu café favorito, que te manda un mensaje justo cuando estás pensando en él, que dice, te lo juro que nunca te voy a fallar, mirándote a los ojos con una convicción que desearías poder embotellar. Salimos 3 meses antes de que me pidiera que nos mudáramos juntos. Yo dudé, llevábamos poco tiempo. Él tenía respuesta para cada duda, es que cuando uno sabe, sabe. ¿Para qué esperar? Ahora sé que la velocidad no era entusiasmo, era una estrategia. Rentamos un departamento de 2 cuartos en un edificio decente, a 20 minutos de mi oficina. El contrato quedó a mi nombre porque él estaba en proceso de resolver un tema con su crédito. La renta era $2,800 al mes. Acordamos mitad y mitad. El primer mes pagó su parte puntual, y yo pensé que habíamos encontrado un ritmo. El segundo mes me dijo que había tenido un gasto inesperado, una multa del carro, dijo, y que me lo regresaba el siguiente. El tercero ya ni mencionó su parte. El cuarto mes tampoco pagó. Cuando lo mencioné en la cocina, mientras él desayunaba sin voltear a verme, se encogió de hombros y dijo, tampoco me dijiste que no. ¿Cuál es el drama? Me quedé parada con la taza en la mano. Lo miré. Él siguió desayunando. Anoté la fecha en mi carpeta de recibos y no dije nada más. Para ese mismo mes también había cubierto la despensa 2 veces. El internet estaba a mi nombre. Cuando se descompuso el refrigerador, lo mandé a arreglar yo con un técnico que cobró $380, y Daniel comentó que había sido buen ojo escoger ese técnico, como si hubiera participado en la decisión. Los proyectos freelance que él tenía en proceso seguían siendo proyectos. El gimnasio al que iba 4 veces a la semana lo pagaba yo indirectamente, porque el dinero que él no ponía en la renta era el que usaba para todo lo demás. Cuando sumé los primeros 6 meses en mi carpeta, la diferencia era de $9,200. $9,200 que yo había puesto y él no. Lo miré en pantalla un momento, lo cerré, y no dije nada. Eso también me cuesta contarlo. No sé exactamente en qué momento dejé de verlo como mi pareja y empecé a verlo como un problema que yo administraba. Pero sí recuerdo la primera vez que sentí miedo de él, fue un miércoles. Llegué tarde del trabajo, habíamos tenido un cierre de inventario que se extendió hasta las 9 de la noche. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba sentado en la sala con el teléfono en la mano y una expresión que no reconocí de inmediato. Me preguntó dónde había estado. Le expliqué. Me dijo que le parecía raro que un inventario durara tanto. Le mostré los mensajes del grupo de trabajo. Los leyó en silencio y después dijo, sin levantar la vista, claro. O eso, o que simplemente no quieres estar aquí. Intenté responder, pero él ya se había parado y había cerrado la puerta del cuarto con un golpe que retumbó en todo el departamento. Me quedé parada en la sala durante varios minutos, calculando que había hecho mal. Ese fue mi error, no el portazo, también un error, sino mi instinto de buscar qué había hecho yo para provocarlo. Como si siempre hubiera algo que calcular. Durante los meses que siguieron, esa escena se repitió con distintos detonantes. Volvía tarde y había portazos. Saludaba además a uno de sus compañeros en una reunión y había portazos. Respondía a un mensaje mientras estábamos juntos y había portazos, seguidos de silencio, seguidos de una tristeza tan intensa que me paralizaba sin saber qué hacer. Siempre terminaba yo disculpándome, aunque no supiera exactamente por qué, y él siempre volvía cariñoso, como si hubiera un interruptor que solo él sabía manejar. Una noche le señalé que me asustaba cuando golpeaba las puertas. Me miró con cara de genuina confusión y dijo,
¿Cuándo fue la última vez que hice eso? Como si hubiera ocurrido hace años. Como si yo me lo estuviera inventando. Fui a mi teléfono, abrí la aplicación de notas y le mostré la lista que llevaba sin decírselo, fechas, horas, descripción de lo que había pasado. La leyó en silencio. Después sonrió de un modo que no era una sonrisa y me dijo, vaya. Una bitácora. Qué saludable. Guardé el teléfono. Seguí anotando. Hubo una noche en que tuve un ataque de pánico. No fue el primero, los tenía desde antes de conocerlo, ocasionalmente, cuando el estrés del trabajo se acumulaba demasiado. Pero ese fue el peor en años. Habíamos tenido una discusión antes de dormir, de las que terminan sin resolverse y se quedan flotando en el cuarto como humo. Me desperté pasada la medianoche con el pecho apretado, la respiración cortada, las manos frías. Me senté en el borde de la cama e intenté respirar despacio. Daniel se despertó también. Lo miré esperando algo, no sé exactamente qué, una mano en el hombro, una pregunta, cualquier cosa. Me miró un momento. Después alcanzó sus audífonos de la mesita de noche, los puso, y subió el volumen de su teléfono. Escuché la música saliendo de los audífonos a esa distancia. No dijo nada. Se dio vuelta hacia la pared. Me fui al baño. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, todavía, incluso en ese momento, y me senté en el piso de loseta fría con la espalda contra la bañera hasta que el pánico pasó. Tardó 20 minutos. Cuando volví al cuarto, Daniel dormía. O fingía dormir. Nunca lo supe. Esa noche lo anoté también en la carpeta. El lunes después de una cena con sus amigos, Daniel abrió el teléfono en el desayuno y puso la pantalla frente a mí. Era una foto de la noche anterior. Me señaló con el dedo un momento específico. Yo estaba hablando con uno de sus conocidos, riendo por algo relacionado con trabajo. Aquí, dijo. Esto. Aquí te pasas. Yo miré la foto. Éramos dos personas en una conversación normal sobre logística de transporte. ¿Me estás mostrando una foto para decirme cómo debía haberme comportado? Él recogió el teléfono sin responder. Después dijo, sin voltear a verme, no lees bien el cuarto. Eso es lo que pasa cuando uno no confía. Yo tenía ansiedad social desde antes de conocerlo. Ese tipo de revisión la volvió clínica. Llegué a un punto en que antes de salir con él calculaba mentalmente cuántos errores cometería esa noche y cuánto tardaría en enterarme de cuáles habían sido. Una noche, manejando de regreso de otra de esas cenas, pasó algo que debería haber sido el punto de quiebre definitivo. Estaba molesto, otra vez, por algo que yo había dicho o hecho en la reunión, ya ni recuerdo exactamente qué. Aceleró en una calle mojada. El carro patinó ligeramente y yo me aferré al asidero de la puerta. Le pedí que fuera más despacio. Me dijo, sin voltear a verme, sé hombre por una vez en tu vida. Esa frase, dicha así, como si fuera lo más natural del mundo, sin crueldad actuada, sin volumen, solo esa certeza casual de alguien que sabe que puede decir lo que quiera dentro de ese carro y que la persona en el asiento del copiloto ya aprendió a no responder. Me quedé en silencio todo el camino. Esa noche debí haberme ido. No lo hice. Me metí al baño, abrí el agua caliente y me quedé parada frente al espejo más tiempo del necesario, diciéndome que la situación era complicada, que él tenía sus cosas, que las cosas iban a mejorar. Ninguna de esas frases era verdad. Eran las frases que uno usa cuando todavía no está listo para ver lo que ya sabe. Me quedé 3 meses más. Seguí pagando. Seguí anotando. Fue durante esos últimos 3 meses que noté algo que al principio no supe nombrar. Cada vez que llegaba a casa y tardaba más de lo usual, Daniel sabía exactamente en qué parte del trayecto estaba. Una vez me dijo, vi que todavía ibas por la avenida principal, cuando yo no le había mandado ni un mensaje desde que salí de la oficina. Otra vez me preguntó por qué me había tardado tanto en el supermercado, cuando el supermercado quedaba a 8 minutos de la casa y yo había tardado 12. Lo pregunté directamente una noche, ¿cómo sabes dónde estoy si no te mando ubicación? Me dijo que era una intuición, que me conocía bien. Una semana antes de irme, mientras él estaba bañándose, vi su teléfono sobre la barra de la cocina. No lo abrí, no era mi estilo. Pero vi la pantalla encendida con una notificación de una aplicación de rastreo de dispositivos. Mi nombre estaba listado ahí, con un punto verde que indicaba mi ubicación en tiempo real. Tomé una foto de la pantalla con mi teléfono. La guardé en la carpeta de recibos, al final, después de todos los estados de cuenta. Esa noche llegué a casa y lo encontré sentado a la mesa con los formularios. Los miré, era una cuenta mancomunada donde cualquiera de los dos titulares podía retirar el saldo completo sin autorización del otro. Mi nombre ya estaba escrito en el campo de titular con su letra. Me dijo que había investigado los beneficios, que ya había llenado todo, que solo faltaba mi firma. Le dije que necesitaba pensarlo.
Siempre necesitas pensarlo, respondió, con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable y comunicar exactamente lo contrario. Tratas la convivencia como si fuera una auditoría. Eso no es una pareja, eso es una empresa. Esa noche no dormí, pero no fue por la angustia de siempre, fue porque por primera vez vi el tablero completo sin querer apartar la mirada. Mi nombre en el contrato de renta. Mi nombre en el contrato de luz. Mis depósitos cubriendo el departamento mes tras mes. La app de rastreo con mi nombre y el punto verde. Y ahora, mi firma en una cuenta donde él podría entrar y retirar cuando quisiera, sin avisar. Abrí mi carpeta de recibos. Scrolleé hacia arriba hasta el primer depósito. $9,200 en 6 meses, más lo que había seguido acumulando después. Cerré la aplicación. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Al día siguiente salí a trabajar a mi hora habitual, pero antes de entrar a la oficina, entré al banco. La asesora que me atendió se llamaba Carmen. Tenía una placa con su nombre en el escritorio y el tipo de presencia que te hace sentir que llevas el problema correcto al lugar correcto. Le expliqué sin dramatizar. Llevaba meses siendo la única que depositaba en una cuenta que él usaba como si fuera suya, el contrato de renta estaba a mi nombre, y alguien me había presentado formularios para una cuenta conjunta de la que no quería ser parte. Quería saber mis opciones. Carmen me escuchó completa. Después giró el monitor para que yo pudiera ver el historial de movimientos. Lo revisamos juntas en silencio durante un momento. Cuando terminó, me miró por encima de sus lentes y dijo, «Señorita, usted ya sabe lo que tiene que hacer. La pregunta es si quiere hacerlo hoy». Dije que sí. En 40 minutos la cuenta quedó separada, el acceso de Daniel fue revocado por instrucción de la titular, y el saldo disponible, $2,340, fue transferido a una cuenta nueva vinculada solo a mi nombre. Carmen imprimió los comprobantes, los puso en un sobre y me lo entregó con ambas manos, como si fuera algo importante. Lo era. Salí del banco con el sobre bajo el brazo y la respiración más larga que había tenido en meses. Lo que siguió fue silencioso y metódico. No dramático. No como lo había ensayado en las noches que no podía dormir. Esa tarde, en mi hora de almuerzo, llamé a la compañía de servicios e informé que el titular del contrato de luz requería actualización de datos. El cambio quedó registrado para el mes siguiente. Después mandé mensaje al administrador del edificio comunicando que el contrato de arrendamiento no se renovaría al vencerse en 3 semanas. Esa misma noche, cuando Daniel fue al gimnasio, empaqué lo esencial en 2 maletas con ruedas, ropa de temporada, todos mis documentos, el cargador del teléfono, la carpeta de recibos en físico que guardaba en el cajón de la mesita. Revisé el departamento cuarto por cuarto. Antes de salir, abrí la aplicación del router desde mi teléfono. El nombre de Daniel aparecía en la lista de dispositivos conectados. Lo eliminé. La pantalla mostró su nombre en gris con una línea encima. Lo guardé como captura junto a la foto de la app de rastreo. Pedí a mi compañera de trabajo Fernanda que me esperara afuera. Le había contado lo suficiente en los días anteriores, lo suficiente para que llegara sin preguntas, con el carro encendido, un café en el portavasos del copiloto, y la discreción de alguien que entiende cuando no hay nada que decir. Escribí la carta sobre la almohada de su lado. No era larga, media página, letra tranquila. Le informaba que me iba esa noche, que el contrato de renta vencía en 3 semanas, que era su responsabilidad gestionar su situación de vivienda, y que yo no estaría disponible para resolver ese tema ni ningún otro relacionado con el departamento. No había insultos. No había lista de agravios. No había una sola explicación de por qué. Si él no sabía por qué, eso no era mi trabajo resolverlo. Bloqueé su número antes de cerrar la puerta. Cerré el departamento a las 8:47 de la noche. Bajé las 2 maletas al carro de Fernanda. Me senté en el asiento del copiloto, tomé el café, y no dije nada durante los primeros 10 minutos del trayecto. Fernanda tampoco dijo nada. Eso fue exactamente lo que necesitaba. Lo que Daniel encontró esa noche lo reconstruí después, en partes. Los mensajes empezaron a llegar desde números que no reconocí. Llegaron así. A las 10:53 de la noche, no entiendo qué pasó. ¿Estás bien? Dime dónde estás. A las 11:21, no puedes simplemente desaparecer. Tenemos un departamento juntos. A las 12:47, siempre supe que harías algo así. La gente fría siempre termina sola. A las 2:14 de la madrugada, si te importara algo real, me darías la oportunidad de hablar. Y a las 4:17, el último, ya hablé con un abogado. El departamento está a tu nombre. Eso también es una responsabilidad legal. Lo guardé en la carpeta etiquetada con la fecha. Después apagué la pantalla y dormí. El departamento estaba a mi nombre. Claro que sí. Siempre lo había estado.
3 días después del último mensaje, la administradora del edificio me envió una captura por WhatsApp. Daniel le había escrito pidiéndole que le informara si yo regresaba al departamento, por razones de seguridad, y añadiendo que yo había actuado de manera impulsiva en un momento muy difícil para los dos, y que esperaba que las cosas se pudieran resolver con madurez. La administradora le respondió que ese era un asunto entre inquilinos y que el contrato vencía en 3 semanas. Me mandó la captura con un solo mensaje, para que tenga el contexto. Lo guardé en la carpeta. Quinta pestaña, al final. Él seguía intentando maniobrar. Yo seguía durmiendo. Mi nueva dirección era una casa de solo mujeres en un vecindario que no conocía. La encontré en 3 días de búsqueda, y cuando la vi en fotos, lo primero que pensé fue que las ventanas daban a un jardín y que eso era razón suficiente para decir que sí. La casera, Miriam, me recibió el sábado por la tarde con una calma que no se actúa. Me mostró el cuarto, me explicó las reglas de la casa, pocas, todas razonables, y me dijo que si en algún momento necesitaba hablar, su puerta de la cocina siempre estaba abierta. El domingo en la tarde sonó el timbre. Miriam tocó la puerta de mi cuarto y me dijo que había llegado algo para mí. Era una bolsa pequeña de tela con un sobre encima. Lo abrí sentada en el borde de la cama. Dentro del sobre había una tarjeta doblada, sin nombre en el frente. Por un lado, 5 palabras escritas con tinta azul: te ves bien desde aquí. Por el otro lado, la letra de Fernanda, más pequeña y más directa: sabías que ibas a hacerlo. Solo necesitabas estar lista. Debajo de la tarjeta, una llave de repuesto de la entrada principal de la casa, atada con un cordón de color naranja. No pregunté cómo había encontrado la dirección. Hay personas que aparecen cuando más se necesita, sin hacer ruido ni pedir crédito, y Fernanda era una de esas. Me quedé un rato con la llave en la mano y la tarjeta apoyada en la rodilla. Pensé en las noches que había pasado caminando de puntillas en mi propio departamento, el departamento que yo pagaba, para no generar un sonido que se convirtiera en un portazo. Pensé en Carmen girando el monitor del banco hacia mí. Pensé en la carta que dejé sobre la almohada, en letra tranquila, sin insultos. Pensé en los 5 mensajes nocturnos guardados en carpeta, y en el último: el departamento está a tu nombre, eso también es una responsabilidad, y sentí algo que no esperaba, una ironía tan limpia que casi me dio risa. Sí, el departamento estaba a mi nombre, como todo lo demás que él usó sin ponerlo. Un par de semanas después, Miriam me invitó a tomar café en la cocina de la casa. Hablamos de cosas ordinarias al principio: el jardín, una grieta en el pasillo, la vecina que tenía un gato con 3 patas. En algún punto me preguntó cómo había llegado a la casa. Le conté lo suficiente. Ella escuchó con la misma calma de siempre, y cuando terminé, me dijo que había trabajado 20 años como trabajadora social especializada en violencia doméstica. No lo dijo para impresionarme. Lo dijo como quien ofrece un contexto. Lo que describes tiene un nombre, agregó. No tienes que usarlo si no quieres. Pero ayuda a saberlo. Empecé terapia el mes siguiente. Han pasado 4 meses. La terapeuta se llama Rebeca y tiene la virtud de hacer preguntas que parecen sencillas hasta que te escuchas respondiendo y te das cuenta de que nunca te las habías hecho. Una de las primeras fue: ¿cuándo empezaste a llevar la carpeta de recibos? Le dije que desde el principio. Me preguntó por qué. Me quedé en silencio un momento. Y después dije: porque en algún lugar sabía lo que estaba pasando y no quería olvidarlo. Rebeca asintió despacio. ¿Y qué hacías con eso que sabías? Lo guardaba, dije. Y seguía pagando. ¿Por qué? Tardé en responder. Porque moverme me daba más miedo que quedarme. Ella no dijo que eso era comprensible, aunque lo era. Solo me preguntó: ¿y ahora? Ahora me da más miedo quedarme que moverme, dije. Rebeca asintió de nuevo. Y no dijo nada más. No hacía falta. Eso también me cuesta. No lo de la carpeta, sino el hecho de que sabía y elegí no actuar todavía. Pero ya no cargo eso como una falla. Lo cargo como una explicación. Hay una diferencia. Esta mañana me desperté sin alarma. Preparé café, abrí la ventana de mi cuarto, y escuché la calle durante un rato: pájaros, un carro que arrancaba, el gato de 3 patas de la vecina que a veces se sienta en la barda, sin calcular si el sonido que hacía iba a molestar a alguien. Es una libertad que no existía hace 5 meses. Es pequeña. Es enorme. Así que si estás escuchando esto y eres el que paga, el que anota en silencio, el que camina de puntillas en su propio espacio para que otra persona no tenga que incomodarse, el que sostiene todo y calla porque decirlo tiene un costo que parece demasiado alto, quiero que sepas algo: no tienes que prenderte fuego para mantener caliente a alguien que ni siquiera sopla cuando te ves arder. Puedes parar, puedes irte. Y cuando lo haces, no pierdes una relación. Te encuentras a ti.